un solo fin. Y por eso, en nuestras mentes, en nuestro corazón, sintamos la energía del comandante Hugo Chávez cuando vamos cantando, contando, invocando, exaltando al Nahualtó. Pensemos en él para que él sea feliz y victorioso en la otra vida. Como decían muchos ante el Ganín, que toda la semilla que dejó sembrado, que germine, que retoñe, que crezca, que florezca y que dé frutos en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Salil Shetty, que es el secretario general de Amnistía Internacional de visita en México, la primera visita que realiza como secretario general de Amnistía. Salil, debo decir que este programa lo hemos grabado, lo vamos a grabar en el momento del día en que acaba de ver al presidente de México, a Enrique Peña Nieto, y le ha entregado este memorándum. Nos está llegando en este instante, junto con el propio secretario general, este documento entregado al gobierno mexicano que se llama Los retos de México en materia de derechos humanos, memorándum de Amnistía Internacional para el presidente Enrique Peña Nieto. Del contenido de este informe, de la visita de Salil Shetty, hablaremos en este programa y le agradezco mucho que esté aquí. Bienvenido y buenas noches. Gracias por estar aquí. Thank you. Esta conversación, como digo, la sostenemos prácticamente minutos después de que usted estuvo en la presidencia de México. ¿De qué se trató la reunión? Amnistía Internacional ha trabajado sobre México y los derechos humanos en México desde hace mucho tiempo. Tenemos una larga historia de trabajar sobre los derechos humanos en México y mucho diálogo con el gobierno mexicano. Siempre agradecemos el que el gobierno mexicano esté abierto al diálogo, muy semejante a lo que hemos visto en los últimos años. En esta ocasión tuvimos una discusión muy abierta con el presidente. Primero reconocemos las cosas positivas. Debo hacer eso aquí. Lo que es muy importante de México es que en el escenario internacional México tiene una postura muy progresista sobre los asuntos de derechos humanos, en las preocupaciones de derechos humanos. México camina por donde debe caminar. Por ejemplo, trabajamos muy de cerca con el Tratado de Comercio de las Armas de las Naciones Unidas en los últimos años. Después de 20 años en que Amnistía Internacional hizo una campaña a favor de esto, el tratado se ha logrado, que en esencia evita que las armas lleguen a las manos de cualquier gobierno o régimen que lo utilice para violar los derechos humanos. Esto es una señal muy positiva también. El gobierno mexicano está abierto a que vengan los observadores de Naciones Unidas. Amnistía Internacional tiene acceso libre. Desde 2011 ha habido reformas constitucionales, muchas leyes y mecanismos que están establecidos buenos para los derechos humanos. Es muy importante reconocer algunas de las cosas positivas. Así lo hicimos con el presidente, pero hay una fuerte contradicción sobre cómo México ve los derechos humanos en el escenario internacional o desde el punto de vista de las leyes y políticas, y luego la realidad que se ve en la realidad. Lo que teníamos que hacer era llamar su atención a las situaciones muy difíciles que están enfrentando las personas. Acabo de regresar de Saltillo, me reuní con familias que tienen personas desaparecidas en su familia. Nos reunimos también con las víctimas de violaciones de los derechos humanos para migrantes o refugiados, y
en la Ciudad de México, me he reunido con defensores de los derechos humanos, periodistas que tienen sentimientos en contrario. En los últimos 5 a 7 años, Amnistía Internacional cada vez más se ha preocupado por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, la gente. Sí, crisis en tema de desaparecidos, migrantes, refugiados y los ataques a los defensores y a los periodistas. Es una situación muy crítica. Salil Shetty, el memorándum de Amnistía Internacional entregado hoy al presidente de México aborda, como usted dice, varios puntos. Quiero detenerme en uno que tiene que ver con las desapariciones en México. Usted estuvo el fin de semana en Coahuila, que es uno de los lugares en donde el problema de los desaparecidos es más grave. El informe que entregó usted al presidente dice que a un año de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas, las autoridades aún deben publicar una lista depurada de los casos. Cuénteme qué sucedió en Coahuila el fin de semana. Creo que cuando se oye a las familias que han perdido a su gente querida, es una experiencia muy conmovedora. Vimos mucho dolor, mucho sufrimiento, mujeres que han perdido a sus hijos, a sus maridos, hijos que han perdido a sus padres o hermanos que han perdido a sus hermanas. Una cosa es sufrir el dolor de perder a un ser amado, pero creo que lo que es terrible es la respuesta del Estado. Cuando estas personas van a quejarse de que alguien está desaparecido, la manera como los están tratando o las historias que nos contaron fueron algo muy preocupante. Esto no es un problema nuevo, es un problema que no se ha resuelto desde hace mucho. Hoy hay una situación en donde el gobierno dice que han establecido mecanismos, por ejemplo, para la búsqueda de los desaparecidos, pero como en muchos casos en México hay un mecanismo, hay una ley, una política, pero la puesta en práctica o la implementación de esto es muy débil. Hay tantas familias que nos están diciendo que no ha habido ningún esfuerzo por parte del Estado para encontrar a los desaparecidos o los restos de los cuerpos de la gente que han perdido. Tenemos un mapa muy amplio, revisado y presentado por Amnistía Internacional a la Presidencia de México. Regresemos a Lil con uno de los temas que dejé aquí, que es el de los migrantes, y volvemos en la conversación. Salil, bueno, nos faltará tiempo para seguir hablando. Me detengo nuevamente en el tema de los migrantes, así como el tema de los desaparecidos. Se cuenta por decenas de miles. En el caso de los migrantes irregulares en tránsito es algo monstruoso, masivo y gravísimo. ¿Qué ve Amnistía Internacional? ¿Qué le plantea al presidente de México Amnistía Internacional? Creo que el primer mensaje que traté de dar al presidente es que tenemos que recordar que las personas que salen de Honduras o de El Salvador o Guatemala, en la mayoría de los casos están escapándose de violencia, de ser atacados por pandillas o de la pobreza. Ya son personas muy vulnerables, están tratando de viajar hasta los Estados Unidos, del sur de México al norte de México. Una de las cosas que me estremeció oír de muchas de las personas en estos refugios de migrantes, para ellos el viaje a través de México es lo que ellos llaman una pesadilla. Este tren que se llama La Bestia, ellos dicen que la parte que más les asusta es el viaje para atravesar México, porque abusos a los derechos humanos, violencias, extorsiones, abusos, violencia sexual si son mujeres, es estremecedor. Usted habló de decenas de miles, probablemente cientos de miles, las cifras no son muy claras. Quizá 400,000 personas están atravesando a México para llegar a los Estados Unidos.
De manera que lo principal aquí es la persona que está cruzando, ya está sufriendo tanto, es tan vulnerable, está siendo atacada y además criminalizada. Y el gobierno a menudo dice, esto pasa por el gobierno, por el crimen organizado, es culpa del crimen organizado, dice el gobierno. Es una situación muy nebulosa, si es o no un funcionario público, si es el crimen organizado, es muy difícil marcar la diferencia, pero desde la perspectiva de la Amnistía Internacional, es responsabilidad del Estado proteger los derechos humanos de todos, ya sean mexicanos o personas que están atravesando. Es una obligación constitucional, es una obligación por el derecho internacional, y entonces hay una ley de en 2011 que se ha aprobado, como mencioné en otros asuntos. Existe la ley, el problema es la puesta en práctica, que se cumpla, ya eso es cero. Tenemos que enfocarnos en primer lugar a proteger a las personas de la violencia, es el mínimo, pero por supuesto se necesita un enfoque más completo también, y hablé con las personas en estos refugios. Uno de ellos me enseñó el refugio, él es de Honduras, y me estaba contando la historia, la forma como les arrebatan el celular, tratan de encontrar los teléfonos de los familiares para llamarlos en Estados Unidos o en Honduras, empezar a extorsionarlos, a pedirles dinero, y a menudo son funcionarios públicos o policías, porque estos es como ustedes no tienen documentos, entonces o te regresamos o te encerramos a menos de que nos des dinero. La corrupción y la impunidad están relacionadas. Corrupción e impunidad, desde luego, es una mezcla que vuelve a ofrecer esta contradicción entre leyes, ahora, como lo menciona, en materia migratoria de avanzada otra vez, y una realidad que se contradice con lo que el marco de la ley establece. Uno de los ángulos del memorándum que ustedes entregan a la Presidencia de México tiene que ver con los defensores de derechos humanos y los periodistas. Amnistía Internacional le está diciendo al gobierno mexicano que aquí hay un problema muy serio. Nuevamente la misma situación. Está la Constitución que habla de los derechos humanos de todos. Hay un mecanismo que se ha establecido para proteger a los defensores y a los periodistas. Muy bien, lo vemos con beneplácito, pero la práctica, la realidad, tantos de estos defensores y periodistas se han visto atacados, y nos reunimos con ellos y su cuento es estremecedor. Las personas atacadas no solamente son periodistas, sino también sus familias. Es decir, aumentan las amenazas, los ataques, la violencia, y por supuesto en el caso del periodista de Veracruz, nuevamente necesitamos un enfoque más completo. Si se dice que hay un mecanismo, en primer lugar el mecanismo funciona muy lentamente y no cubre todos los aspectos del programa. Ha habido casos en los que un año después el mecanismo empezó a funcionar, después de que hubo quejas por parte de los periodistas. Está muy lento el proceso de respuesta, e incluso cuando responden es muy débil esta respuesta. Esto es solamente un aspecto. Si se quiere proteger a los defensores y a los periodistas, se necesita un compromiso completo de parte del gobierno, una protección más completa. Y no olvidemos que cuando se trata de las mujeres, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres o de las comunidades indígenas, se necesita un enfoque muy sutil. No se puede hablar nada más así. Hablamos con Silvia Pérez, por ejemplo, y nos dijo, este es un mecanismo muy crudo que no entiende las necesidades de los defensores, de las indígenas y de sus derechos humanos. Queda claro que hay un presupuesto para hacer las cosas. Muchas veces el dinero ni siquiera se usa, no se gasta, pero por ejemplo, cuando Silvia Pérez habla del mecanismo, ¿por qué no me están apoyando? Le dicen, es que no tenemos dinero. Entonces, por un lado hay un presupuesto, por otra parte dicen que no hay recursos. Hay un problema ahí de puesta en práctica y de cumplimiento. Salil, vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación.